Vamos a pedirle a Dios que tome el control de nuestros corazones, de este lugar, que sea su Espíritu Santo el que nos lleve justamente a cumplir el propósito por el cual tú estás esta mañana acá. Creo que hoy sabemos que estamos en sus manos y anhelamos profundamente que Él haga su perfecta voluntad en nosotros. Y que seamos sensibles justamente a lo que Él demanda, a lo que Él justamente Él ya puso, las huellas que Él ya puso, justamente que sean legibles para nosotros en todo momento. Es importante que cada mañana que Dios te permite abrir los ojos, sí agradécele que siempre está contigo y que jamás te va a dejar. Él es el que va a darte la fuerza y el poder para mantenerte firme y caminando con Él. Tan solo confía y deja que Él obre. Padre mío, en esta mañana te damos gracias por darme la oportunidad de ser este instrumento tuyo. Oramos porque nos des esa capacidad de entendimiento, que a través de tu mensaje muchos corazones sean conformados a tu imagen y semejanza. Que cada corazón sea lleno de ti, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus heridas, tú conoces sus anhelos, tú conoces sus tribulaciones, mi Dios. Que tu palabra hoy llegue como bálsamo a su corazón, mi Dios. Que los fortalezca, que los anime, que los aliente, que les dé dirección, mi Dios. Y que aprendamos que separados de ti nada podemos hacer. Gracias por este día, por esta mañana. Llena este lugar de tu gloria y permite, Señor, que tu Espíritu Santo toque cada corazón y nos hagas más sensible a tu presencia. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, tomen asiento. Pregunta, ¿con qué actitud llegas esta mañana? Es bien importante eso. ¿Con qué actitud vienes esta mañana? ¿Traes tu Biblia? ¿Traes tu cuaderno? ¿Traes pluma? ¿Con qué actitud vienes esta mañana? No vienes aquí simplemente por cumplir. No vienes esta mañana porque te trajeron y no había otra. Tú viniste esta mañana porque tenías la gran necesidad de escuchar a Dios. Tú tienes la gran necesidad de que Dios dirija tu vida. A veces es importante pedirle a Dios que quite el orgullo y la soberbia que todavía sigue en nuestro corazón. Entonces pensamos que somos más importantes que Dios. Y eso no es así. El título de esta mañana es Deberes de un creyente. Deberes de un creyente. Y para poder entender justamente el mensaje a través de 7 figuras retóricas que Pablo anuncia en la palabra, vamos a ver y vamos a entender qué es lo que espera Dios de nosotros como creyentes. Una figura retórica es una imagen que nos permite entender mejor el mensaje. Y lo voy a decir de esta manera: yo soy un pastor y ustedes son ovejas. ¿O es la representación de un pastor y ustedes la representación de unas ovejas? Sí. Porque no veo que estén llenas de lana. Y no hacen ve. Es una figura retórica. Eso es justamente una figura retórica. Para que quede bien claro el mensaje, muchas veces Dios permite que en su palabra haya muchas figuras retóricas. Y hoy vamos a ver 7 de las cuales nos van a permitir cuáles son mis deberes, mis actividades como creyente. Y quiero que me acompañes en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y dice: tú, pues, hijo mío,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí es bien importante que la primera figura retórica es tú, hijo mío. Aquí para muchos que apenas están empezando el cristianismo, tendrías que explicarles que justamente Timoteo no fue el hijo biológico de Pablo, fue su hijo espiritual. Y aquí nos da una enseñanza. ¿Cuándo nace un hijo de Dios? Forzosamente, cuando ese hombre ha puesto la fe en Cristo Jesús y a través de ese nuevo nacimiento, Dios lo hace su hijo. Es bien importante eso. De repente mucha gente piensa que toda la humanidad son hijos de Dios y no. Hay hijos de Dios y hay criaturas de Dios. Entonces, un hijo que pertenece a la familia de Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. Y eso lo podemos ver justamente con otro pasaje que te respalda lo que hoy estoy diciendo. Aquí mismo, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pues aquí estamos viendo que la palabra nos ha renacido, nos ha hecho nacer de nuevo. También es muy importante eso, que lo aprendas y lo tengas ahí en tus notas, porque eso te va a ayudar a evangelizar a la gente que no sepa a qué se refiere Jesús cuando le pregunta a Nicodemo, o más bien cuando dijo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es lo que dice la palabra. Y justamente agua, el agua que ahí menciona Jesús, es la palabra de Dios. Y más adelante, ahí cuando está predicando Jesús con Nicodemo, Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vamos a hablarle hoy a los hijos de Dios esta mañana, a los que han nacido de nuevo esta mañana. Bueno, ya naciste tiempo atrás, pero ya eres hijo de Dios. Amén. Dice aquí lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Regresamos nuevamente a la segunda carta a Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiere decir que nadie por su cuenta puede vivir como hijo de Dios. Nadie. Nadie tiene hoy la forma de vivir una vida conforme a la que Dios demanda si antes no nació de nuevo. Y si hoy no tiene al Espíritu Santo en su vida. Imposible que tú puedas ser un hijo de Dios. Nadie tiene el poder, ni la fuerza, ni la madurez, ni la voluntad de buscar hacer la voluntad de Dios. Nadie la tiene. Por eso justamente necesitamos nacer de nuevo. Y aquí lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Y por qué le decía Pablo justamente esto a Timoteo? Porque ya había aprendido Pablo anteriormente de que tenía que vivir bajo la gracia de Dios. Vamos a ver, poner una marca ahí a Timoteo porque vamos a rezar. Quiero que me acompañes a la segunda carta, a la segunda carta a Corintios, capítulo 12. Y dice aquí, para entrar en contexto, Pablo tenía un aguijón. Aún para muchos teólogos no saben exactamente a qué aguijón se refería Dios, pero Pablo tenía un aguijón. Y puede haber sido este aguijón una enfermedad,
o pudo haber sido una persona que le hacía la vida imposible. Muchas veces tú tienes en tu vida cosas que vives de una manera imposible. Tal vez tienes un dolor, tal vez tu jefe, tal vez algo ha puesto Dios en tu vida como un aguijón. Y lo puso Dios en la vida de Pablo para que él no se sobreviera más que los hombres. Muchas veces cuando tú tienes mucho conocimiento y Dios te da mucha revelación, lo primero que hay vanagloria en ti y te sientes que todo lo sabes. Entonces aquí dice que él había pedido 3 veces al Señor que le quitara este aguijón, y lo dice en el versículo 8. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo creo que haber sido un aguijón demasiado lastimoso para Pablo, que ya 3 veces le había dicho al Señor, Señor, te suplico, te imploro, te ruego que me quites este aguijón. Bueno, Pablo tenía un corazón obviamente manso y humilde como ¿quién? Como Cristo. Yo espero que tú aprendas hoy a clamar al Señor, porque todavía hay mucha gente que le cuesta trabajo clamar al Señor. Hay muchos hermanos que no le piden al Señor porque piensan que no es necesario, porque sienten que no es necesario depender de Dios y por eso no le piden al Señor. No imploran al Señor, no le ruegan al Señor. Cuando dice la palabra orad sin cesar, ahí está la palabra, tienes que depender de Dios en todo momento. Y Pablo aprendió justamente a depender de Dios, a depender del Señor. Y dice aquí en el versículo 9, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces pregúntate por qué estás pasando momentos difíciles en tu vida, que tienes tiempo ya viviendo con ese tipo de aflicciones y tribulaciones y problemas y enfermedades en tu vida. Dios lo ha puesto eso en ti para que siempre dependas de su gracia. Y aquí está claro, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces yo creo que es bueno que estemos nosotros débiles, o seamos débiles en todo a los ojos de Cristo, para que dependamos de Él en todo momento. Hoy tú sabes que eres salvo justamente no por tus obras, no porque eres una buena persona, no porque tú has ayudado a mucha gente, no porque tú le das a la gente adulta, cuando ves a un limosnero le das, o porque tú estás en una asociación de ayuda hacia los niños pobres, o que no tienen, o hacia las viudas. No, eso no te lleva a la salvación. La salvación no es por obra, sino por gracia. Gracia, no por fe. No somos salvos por fe, somos gracia, pero somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el vehículo. Somos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. La extensión de su amor fue en su gracia, porque Él dice que porque de tal manera amó, Dios al mundo. Y ese amor dio de su gracia y por eso envió ¿a quién? A Cristo. Entonces por Cristo hoy somos salvos, porque yo he creído en Él. Y por lo que Él pagó en la cruz, eso fue suficiente para que yo tuviera el regalo de la salvación. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate. Y la palabra esfuérzate, para los que les gusta anotar, viene del griego endunamó, con doble O, endunamó. Y significa, oblígate a hacer un esfuerzo. Oblígate a hacer un esfuerzo. Y es un esfuerzo no intermitente, amados. Es un esfuerzo continuo. Es un esfuerzo continuo. Esto significa que no tienes que tener un esfuerzo intermitente de a veces sí, a veces no.
Hoy vengo, mañana no. Hoy oro, mañana no. Hoy leo, mañana no. Eso no es así. Tienes que esforzarte. Si tú quieres vamos a bajar de nivel. Si tú quieres que te vaya bien en tu escuela, tienes que estudiar. Y si solo lo haces un día antes de presentar examen, no vas a aprender. Estudiaste para pasar un examen. No estudiaste para incrementar el conocimiento. Porque después de 2 semanas, cuando el maestro te pregunta del examen que tuviste hace 2 semanas, no sabes qué responderle. Y sacaste 10 en ese examen. Porque solamente estudiaste para pasarlo y no para adquirir conocimiento. Si tu vida cristiana solamente es para tú agradarle a tu esposo, a tu esposa, a tus papás, no sirve. Porque el día que falte tu papá, tu esposo y tu esposa, dejas de venir a la iglesia. Tienes que hacerlo por convicción, no por imitación. Y muchos hermanos, muchos obran de esa manera. Vienen por imitación, porque no están convencidos que deba ser el camino que deben de seguir. Y por eso no hay frutos en su vida. Y aquí lo que te está diciendo el Señor a través de Timoteo es que tienes que tener justamente que esforzarte en la carrera de la fe. Tienes que esforzarte en la carrera de la fe. ¿Por qué le dijo Pablo, regresamos nuevamente a Timoteo? Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Seguramente muchos conocen a Onesíforo y no es un medicamento. No es un medicamento, para que no se asusten, es un creyente, un hijo de Dios. Si tú me acompañas al capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, vamos al versículo 16. A lo mejor es la primera vez que tú escuchas este nombre, Onesíforo. Y dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Qué significa? Que era un hombre que le servía a Pablo. Era un hombre que se daba el tiempo de visitarlo en las prisiones. Era un hombre que le llevaba seguramente a lo mejor una cobija, o le llevaba alimento, o le llevaba palabra, o le llevaba simplemente un abrazo de hermanos de la fe. Entonces, esto está diciendo que Dios espera que tú hagas exactamente lo mismo. Versículo siguiente. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. El que busca, seguramente él iba una y otra vez hasta que le permitían el acceso para ver a Pablo. ¿Qué tenía? Perseverancia. ¿Qué tenía? El deseo de ver a Pablo. ¿Qué tenía? El amor a Pablo. ¿Qué tenía? El anhelo de ser instrumento para Dios, para Pablo. Hoy Dios te pregunta si tú eres instrumento. ¿Tú te esfuerzas por agradarle al Señor? ¿Buscas? ¿Tocas? ¿Persistes? ¿Eres constante? ¿O a la primera te desanimas? ¿Cuánta gente de repente a la primera se desanima? Cuando realmente Dios guarda silencio y no contesta las súplicas, mucha gente dice, no, ya no me escucho, ¿ya para qué voy? ¿Ya para qué busco al Señor? ¿Y qué es lo que te dice Dios? Persevera, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. ¿Quién está casado aquí? Es súper fácil el matrimonio, súper fácil el matrimonio. Unos te dicen hasta que no son casados, imagínate. ¿Estás casada tú? Yo no, yo estoy soltero. Es muy importante eso. El matrimonio se hizo justamente para trabajar juntos y esforzarnos juntos para sacar el matrimonio al 100, no al 50. Y cada quien tiene que hacer su rol conforme a lo que Dios estableció.
Y si tú te dices hijo de Dios, tienes que esforzarte justamente para terminar la carrera de la fe como Dios lo estableció. Entonces, cuando Pablo le está enseñando a Timoteo, le dice, enséñate como Onesíforo, que él fue realmente un hombre, un siervo que fue esforzado, que realmente dio todo lo que él tenía para agradar al Señor. Tú sé lo mismo. Así pues, hijo mío, esfuérzate. Hoy Dios está hablando a ti. Ahora yo pregunto, ¿cómo había sido instruido Timoteo? Dice en la segunda carta a Timoteo 1:5, segunda Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está hablando Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Y cuántos realmente hoy están aprovechando el momento precioso de instruir al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él? La abuela, dice aquí, Loida y su madre Eunice invirtieron en Timoteo cuando era niño. Él ya tenía una enseñanza cristiana. Timoteo venía justamente de una educación cristiana, espiritual. Como diría mucha gente, era de cuna cristiana. ¿Con qué me encuentro hoy en día? Y tengo que decirlo porque tienen que tener ustedes mucho cuidado para que no sean parte de lo mismo, o del mismo engaño. Hay mucha gente que de repente dice, yo soy de cuna cristiana, sabiendo que Dios no tiene nietos. Para empezar, Dios no tiene nietos, tiene hijos. 2, alguien que dice que viene de cuna cristiana tiene que reflejar justamente a Cristo y no ponerle la base, fundamento, es que yo ya conozco, es que mis padres fueron cristianos, fueron pastores, o tuve abuelos pastores. O sea, eso no tiene nada que ver. Cuando venga Cristo, ¿qué te va a preguntar? Soy hijo de pastor. Mi abuelo fue pastor. Mi abuelo fundó una iglesia grandísima. ¿Eso tú crees que le interesa a Jesús? Jesús te dice, ¿cuánto me amaste a mí? Y cuánto tú ejercitaste el amor que yo te enseñé a ti. ¿Cuánto me obedeciste tú a mí? ¿Cuánto realmente me buscaste a mí? ¿O cuánto tiempo me seguiste a mí? Entonces es bien importante que enseñemos a nuestros hijos justamente a depender de Dios, no depender de nosotros. Un hijo tiene que depender de Cristo, no de mí. Pobre hijo, si depende de ti, estará muy limitado. Porque el día que tú te mueras, se le acabó todo. Pero si él depende, y si él es enseñado a depender de Cristo, lo tiene todo. Aquí, por la eternidad. Eso tienes que enseñar a tus hijos, a depender siempre de Cristo. Y aquí vemos cómo realmente Pablo le está diciendo, esfuérzate de lo que tú has aprendido, de lo que fuiste enseñado, por lo que hoy dice, más abajito, ya regresando nuevamente al capítulo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En esta mañana yo creo que tendrías que preguntarte si tú eres la persona idónea para que tú puedas seguir enseñando a otros. ¿Eres una persona fiel? ¿Eres una persona fiel? ¿Eres una persona digna de confianza? El poder no lo podemos nosotros autogenerar. Tiene que venir de Dios. Vamos a ver algunos pasajes que te van a ayudar de lo que te estoy diciendo. El poder no lo puedes tú autogenerar. Tú tienes que depender del poder de Dios, de la gracia de Cristo. Veamos, por ejemplo, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6.
Nuevamente Pablo enseña en el versículo 10, Efesios 6:10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su. No dependas de tus propias fuerzas, no te van a alcanzar, nunca van a ser suficientes. Mejor déjate fortalecer por el Señor y por el poder de su fuerza. Si tú vas a Filipenses 4:13, que eso me imagino que todos tienen subrayados y ya lo saben de memoria, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Quién te fortalece? ¿Cómo es que llega ese poder a ti? ¿Cómo es que llega esa fuerza en ti? ¿Cómo llega? A través de la gracia, a través de Cristo, que es la gracia. Es lo que está hoy justamente enseñando Pablo a Timoteo. Entonces la fuente de poder procede de Dios, referido en el texto como la gracia. Por lo que había obviamente aprendido, ya lo leímos antes, Pablo. Cuando le dijo, Señor, quítame este aguijón, 3 veces, le contesta el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Ahora bien, aquí dice que lo que has oído de mí. Pablo se sentía completamente seguro de lo que él era. Y él era un hijo de Dios, era un instrumento de Dios. Y por eso dice nuevamente, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, había mucha gente que testificaba de quién era Pablo. La pregunta que yo te haría a ti, habrá mucha gente, muchos hermanos, muchos empleados, muchos trabajadores, tu jefe, la gente que vive alrededor de tu casa, ¿testifica de ti? ¿Puede hablar bien de ti? ¿Esa gente que está cerca de ti puede tomarte como un ejemplo a seguir? ¿Esa persona o esas personas que hoy te observan pueden decir, yo quiero ser como él o como ella? Si no tienes la plena seguridad es que algo no estás haciendo correctamente. Y si algo estás haciendo bien, dirías exactamente lo que dijo Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y quiero que sepas que tenemos muchos testigos. Tenemos una nube grande de testigos. Lo dicen en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ahí dice que tenemos una nube tan grande de testigos, que son todos los que ya están en el paraíso, que dice justamente en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Quién te pidió ser testigo? Miren, vamos a Hechos. Capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y seguramente lo tienes también subrayado. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué dice ahí? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde Dios te demanda ser testigo? En tu casa, en tu colonia, en tu escuela, en tu trabajo, hasta el último rincón de la tierra. Hay mucha gente que de repente puede salir de vacaciones y llegue a una ciudad donde nadie le conoce. Puede llegar a un hotel donde nadie le conoce. Puede llegar a un restaurante donde nadie le conoce. Pero su testimonio va a quedar ahí, para bien o para mal. El viernes me pasó algo curioso, lo voy a poner como paréntesis.
Venía manejando con mi esposa y vi una persona que venía jugando. Y llegó un momento que sí me desesperó. Y dije, Señor, dame paciencia. Porque si tú no haces algo, yo lo hago. Y pasó, gracias a Dios pasó. Después de que yo estaciono el carro, salgo, me dirijo donde tenemos que ir. Mi esposa ya se había adelantado. Y me lo encuentro justamente llegando con su carro a él. ¿Qué hubiera pasado si efectivamente yo hubiera agarrado y le hubiera dicho hasta de que se iba a morir? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Porque muchas veces de repente haces lo que haces en el camino, ¿no? Pero nunca sabes si más adelante te lo vas a encontrar o en otra circunstancia. O que hubiera entrado hoy y hubiera estado aquí y sido invitado. Dice, él fue el que... Con permiso, ¿qué hago aquí? Con hipócritas, ya conmigo basta, ¿no? Hay que tener cuidado, porque no sabe que tú puedes ser realmente o instrumento de Dios o instrumento del diablo. Y aquí lo que Dios está diciendo es que tienes que ser testigo de Él en todo lugar. Tienes que ser testimonio en todo lugar. Primeramente en tu casa, como padre o como hijo. Tienes que ser testimonio. Cueste lo que cueste, tienes que ser testimonio. Tienes que dejar a Jesús en alto, su nombre en alto. Que la gente comience a decir, sí es cierto que Cristo vive en tu vida porque hoy lo testificas claramente y para mí es muy claro. Y no todo lo contrario. ¿Por qué insistes en acercarme a Cristo cuando yo te veo a ti alejado? ¿Por qué insiste que tú y yo oremos cuando yo te veo una vida de pecado? Hoy cualquier persona puede orar, pero eso no significa que tus oraciones van a llegar a Dios. Te puedes levantar muy de temprano, puedes postrarte y orar con lágrimas de cocodrilo, pero nadie asegura que esas oraciones lleguen a Dios, porque Dios no escucha a los pecadores. Y tienes mucho tiempo que no te pones a cuenta con el Señor de lo que estás haciendo mal. Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Ahora, ¿cuál fue la vida de Pablo? La vida de Pablo fue siempre de enseñar el Evangelio y de levantar maestros, de levantar pastores. Era su trabajo de Pablo. ¿De quién lo enseñó? ¿De quién lo aprendió? Él sabía lo que había dicho justamente Jesús cuando dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. Y Pablo era un testigo justamente de eso, que Jesús, ¿quién le enseñó a Pablo? ¿Quién le enseñó a Pablo? A ver, vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 1. Versículo 11 y 12. ¿Quién enseñó a Pablo? Esa fue la pregunta. ¿Quién enseñó a Pablo? ¿Cómo es que Pablo sabía mucho de Cristo? ¿Cómo es que eso pasaba? ¿Cómo es que él pudo escribir esas 12 epístolas en el Nuevo Testamento? Dice aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 11, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué quiere decir? No viene de mí, dice Pablo. No viene de mí. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién le enseñó a Pablo? Amén. Jesucristo le enseñó a Pablo. ¿Y qué es lo que enseñaba Pablo? Justamente enseñaba el evangelio. Ahora bien, aquí también algo, voy a hacer otro paréntesis que es importante. Dice Jesús, enseñándoles que guarden, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tal vez hay que entender que no todos, aun siendo salvos, tienen el don de enseñanza. Y eso hay que aprenderlo. Tal pareciera que Jesús dijo, es que todos tienen que hacerlo. Sí,
hay dos maneras de enseñar el Evangelio, con palabras y sin palabras. Yo no tengo el don de enseñanza, pero tengo hoy a Cristo en mi vida y yo lo enseño a través de mi testimonio, sin enseñarlo con palabras. Hoy tengo el don de enseñanza, lo enseño con palabras y lo enseño con mi testimonio. De nada sirve que yo quiera enseñar a Cristo si no lo vivo. Y eso hay muchos en la iglesia. Entonces hay que quedar en claro, no te frustres si por más que te estás esforzando por enseñar, no puedes, no se da. Entonces pide al Espíritu Santo que derrame ese don de la enseñanza en tu vida. Y Él sabrá si te lo da o no te lo da. Pero lo que sí lo que sí es para ti responsabilidad es que tú testifiques que tienes a Cristo en tu vida, en tu estilo de vida. Eso sí lo dice la palabra. Tienes que ser testimonio en todo donde tú vayas. Es lo que dice, y me seréis testigos, ¿en dónde? En tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. Ahí yo quiero reflejarme en ti, dice el Señor. ¿Por qué? Porque tú dijiste lo mismo que dijo Pablo. ¿Con Cristo? ¿Con Cristo? Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Si tú ya no vives, ¿quién vive? Luego entonces, ahí habla de testimonio. Ya me aprendí el versículo, pastor. Perfecto, ahora vívelo. Ahora vívelo. Amén. Muy bien. Vamos al siguiente versículo y vamos a ver la siguiente figura retórica. Ya vimos que todos somos, los que hemos nacido de nuevo, somos hijos y como hijos tenemos una responsabilidad ante Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? Los que dijeron amén, tenemos la responsabilidad de demostrar que realmente somos hijos, haciendo las cosas que Dios ya nos dijo, esfuérzate, usa mis armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Usa los medios, usa las herramientas, usa los dones que Dios ya te dio, para que tú puedas salir victorioso, porque tú eres mi hijo. Es lo que dice Dios. Segunda figura retórica, versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estoy en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. ¿Cuántos soldados hay acá? ¿3, 4, 7, 15? Ay, como palomitas de maíz. ¿Cuántos soldados hay aquí? ¿De Cristo? Amén. ¿Qué implica ser un soldado? ¿Qué es un soldado? ¿Por qué Pablo habló de un soldado? Pues porque su vida estaba llena de soldados. ¿Cuántas veces fue preso Pablo? ¿Cuántas veces persiguieron a Pablo los soldados romanos? ¿Cuántas veces? Él tenía entonces todo el contexto de lo que era un soldado. Y lo habla aquí y lo habla en sus diferentes escritos. Cuando habló en Éfeso, ¿qué dijo? Ponte la armadura de Dios. ¿Cuál armadura? La que vio que usaba ¿quién? Un soldado. Entonces, por eso es importante que aprendamos las figuras retóricas. ¿Qué es? ¿Somos soldados realmente, literalmente somos soldados? No. Te está diciendo que tienes que comportarte como un soldado ¿de quién? De Cristo. Y todo soldado, lo hemos aprendido, o creo que tú lo sabes, todo soldado está preparado para la batalla, para la guerra, para la lucha. Él está dispuesto que cuando empiece la guerra, él está ahí. Pero yo pregunto, en plena guerra, en plena batalla, llega el soldado y le dice a su comandante, comandante, ¿me puedo ir de vacaciones? ¿Puedo ir a visitar a mi mamá, comandante? ¿Sabe qué? Se me antojó una pizza. ¿Puedo ir por ella? ¿Estaría bien pedirlo? ¿Qué le diría el comandante? Si tú fueras el comandante, ¿qué le dirías a ese soldado? ¿Cómo me dice que quiere una pizza? Estamos en guerra, estamos en batalla, estamos en lucha.
Muchas veces por eso justamente el diablo gana las batallas en tu vida, porque se te olvida que eres un soldado y tienes que estar justamente preparado para toda buena batalla. ¿Dónde tienes tus luchas? Primero contigo mismo. Tienes muchas luchas que deben ser contigo mismo: el orgullo, la soberbia, la flojera, la mediocridad, el desánimo, el desaliento, la mentira, el engaño, la contienda, la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes muchas luchas tú mismo. 2, en tu iglesia, en tu trabajo, en la escuela, en tu colonia, con tus hijos. Entonces quiere decir que estamos en constante ¿qué? Lucha, guerra, batalla. No me puedo dar el lujo de ponerle pausa. Ya me imagino, en plena guerra, pausa. Sí, habrá treguas, sí creo en las treguas. Y son varias las treguas. Para hacer un recuento y decirle a mi esposa: a ver, tenemos ya tiempo luchando. ¡Tregua! ¿Quién está ganando aquí? ¿Tú o yo? Y me dice mi esposa: ni tú ni yo, Cristo. ¡Amén! 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 Están dormidos. Tenemos que hacer tregua, sí, pero cuando hay una batalla a veces no se necesita la tregua, no es necesaria, no es importante en ese momento porque estás en plena lucha. Entonces tienes que saber que tienes que estar preparado y dispuesto para toda buena lucha. Y para eso hay que prepararse, hay que estudiar y hay que preparar tu corazón. Y tienes que estar bien armado, con la armadura de Dios. Hay armas de Dios que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Aunque andamos en la carne, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Tal vez no vamos a terminar, pero la segunda parte de la predicación va a ser más tarde. Entonces, si te quieres quedar, eres invitado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Versículo 3. Dice así, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pero lo que Pablo está diciendo, o lo que el Señor está diciendo, es que aunque andes en ese cuerpo, en este cuerpo, no luchas según tu cuerpo. Eso éramos antes. Antes usábamos este cuerpo para luchar. Cuando la gente no te obedecía, cuando la gente no te hacía caso, cuando la gente te ofendía, ¿qué hacías? ¡Pum! Se acaba el tema. ¿No? O decías cualquier cosa y usabas las armas carnales. Pero aquí dice que cuando andamos en el mundo, no militamos según la carne. O sea, no puede ser así. Y sigue leyendo, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha, de nuestra batalla, de nuestra guerra, no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de las armas de Dios poderosas es el testimonio. El testimonio es un arma poderosa de Dios. La palabra es otra arma poderosa de Dios para la destrucción de fortalezas. La oración es otra arma para la destrucción de fortalezas. El amor, la misericordia, el perdón. Hay muchas armas que ya Dios nos dio para ser victoriosos y no ser vencidos. Pero tienes que usarlas. Tienes que aprender a usarlas. Y aquí dice claramente el versículo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí la pregunta es: ¿todos tus malos pensamientos los llevas a la obediencia a Cristo? ¿O sigues siendo engañado por tus malos pensamientos y terminas justamente siendo derrotado? ¿Qué es más fácil? ¿Gritar? ¿Golpear? ¿Maldecir? ¿Humillar?
que quedarse callado y reflejar justamente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es más fácil? ¿Qué arma estás usando el día de hoy en tu vida? Las armas carnales, te sigues enojando, sigues gritando, sigues ofendiendo, sigues humillando, sigues prometiendo, no cumpliendo. ¿Cuáles son tus armas que estás usando el día de hoy? Haz un recuento de tu vida y checa cómo está tu vida. No sea que estés pasando momentos difíciles el día de hoy por justamente no usar las armas poderosas de Dios, porque todavía sigues atrapado en el autoengaño. Es que a mí me resulta hablarles así, pastor, para que tengan miedo. Pues no es así. Es que si no le hablo así, pastor, no me hace caso. No es así. El diablo te ha hecho creer eso, pero no es así. Estás ofendiendo a Dios y tu relación con Dios está viéndose lastimada. Es obvio que el diablo quiere que tú sigas pecando y que sigas alejado de Dios y te va a poner justamente esa arma en ti. Y si te está funcionando, supuestamente, la sigues aplicando. Ya ve, hasta rapidito lo hacen, pastor. No es así. Pídelo por favor, pídelo con amor, pero tienes que demostrarlo. Entonces aquí justamente regresamos a lo que dice Pablo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo es la vida de un soldado? ¿Alguien la sabe? ¿Alguien sabe cómo es la vida de un soldado? ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora se acuestan? ¿Cómo tiene que estar su uniforme? ¿Cómo tiene que estar su cama? Si hay un desastre natural, son los primeros en llegar y los últimos de irse. Y no importa si está haciendo calor o está haciendo frío. No importa si tienen que estar en el agua o tienen que estar fuera de ella. No importa si comieron o no comieron. No importa si llegan o no llegan a su casa. No importa si hoy de repente se les levantó una uña en el estar levantando los troncos, te tienen que quedar ahí. Y muchas veces no nos gusta sufrir a nosotros. Porque el hermano ya no te saludó, te vas. Porque el hermano no te dijo, Dios te bendiga, te enojes y te sientes. Porque un hermano, sí, tuviste la mala fortuna que no te pagó o no cumplió lo que tú habías dicho prometer. Y la otra persona termina yéndose de la iglesia. ¿Qué culpa tiene Cristo? Tenemos que pensar si realmente soy un verdadero buen soldado de Cristo. Porque el comandante en jefe, que fue Jesús, él le enseñó cómo tiene que ser un buen soldado. Y yo vine para terminar la obra que el Padre me envió. Por eso me vine, dice Jesús. Jesús fue y es y será siempre un modelo de santidad, de amor, de compasión y de integridad. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sigo. Y yo quiero ser como Él. Y sé que va a ser difícil, sí, porque lo dije, el primer gigante a vencer soy yo primeramente. Mi orgullo, mi soberbia, mi enojo, mi ira. No me permito que me estén corrigiendo mis errores. Me molesta y me enoja. Oye, ¿de qué se trata? No estamos en el periodo, en la etapa de la santificación. Tienes que ser limpiado, tienes que ser confrontado, tienes que ser alentado, tienes que ser limpiado. ¿Cómo es que Dios te limpia? Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará enojar. Sí, la verdad te hará enojar. ¿Por qué mucha gente se enoja cuando dicen la verdad? Pues porque es la verdad. No nos gusta. Pero si no vives en la verdad, entonces ¿viendo qué? En la mentira. Y yo pregunto, ¿quién es la fuente? ¿Quién es el Dios de este mundo? De la mentira. Satanás. Entonces, si no eres un hombre de verdad y eres un hombre de mentira, ¿a quién le estás sirviendo? Y no hay mentiras blancas. No existen mentiras piadosas. No, que no te engañe el diablo. Una mentira es una mentira.
Es que tuve que mentir, pastor, porque si no, imagínese, no me paga. No, pues aunque no te pague. O sea, fíjate cuánto vale tu integridad. ¿Por los 10 pesos que te debe el hermano? Ay, por el amor de Dios. Algún día se predicó, ¿cuánto vale tu integridad? Ponle precio. Y hay mucha gente que le pone precio a su integridad. En la semana me dice, pastor, ¿qué hago? ¿No? Soy abogado y tengo que pues, salvar a alguien, sacarlo a alguien y pues me están pidiendo, pues ponte a orar y no meta, pero es que si no, entonces deja el caso. ¿Cuánto cuesta tu integridad? Si alguien llegó al precio, ya perdiste. Eso apréndelo, ¿eh? Si alguien llegó al precio que tú estabas pidiendo, ya perdiste. Tenemos que ser realmente fieles, dignos de confianza, es lo que dice la palabra. Entonces Pablo dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora otra cosa que tienes que aprender, no eres el único que está sufriendo penalidades. Todos los que seguimos a Cristo estamos sufriendo penalidades, sufrimientos, problemas, tribulaciones, todos, de una o de otra forma. Tenemos que aprender, hermanos, de verdad, a ser soldados, pero un buen soldado, no un mal soldado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando habla Pablo de un buen soldado, significa un soldado que ha aprendido a adaptarse de acuerdo a las circunstancias y que sigue siendo digno de confianza. A eso se refiere un buen soldado. Ha aprendido a convivir en diferentes circunstancias de su vida y sigue siendo un buen testimonio a seguir. Es un buen soldado en Cristo. Vean lo que dice la siguiente parte, el siguiente versículo, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A qué se refiere este versículo? ¿Qué interpretación tiene este pasaje? Dice ahí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ya nos ganó el tiempo y esto lo vamos a seguir dando en la siguiente predicación. Pero es bien importante que te pongas a escuchar. Si no tienes el tiempo de quedarte, escúchala. O sea, parte de lo que estamos viendo vimos la serie del cristiano y la palabra. Estamos viendo justamente los deberes de un cristiano. Y yo pregunté, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Y casi la mayoría dijo, amén. ¿Cuántos son soldados de Cristo? Buenos soldados, amén. Pero aquí dice que ninguno que dice cristiano se puede enredar en los negocios de la vida. Y veo cara así como, ¿a qué se refiere, pastor? Quédate. Y si no, escucha la predicación más tarde. Porque ese es uno de los grandes engaños del enemigo y que mucha gente vive. Hay gente que obviamente tiene un trabajo secular, por supuesto que lo debe de tener, porque también dice la palabra que el que quiera comer tiene que trabajar. Pero está habiendo un gran engaño. Cuando el trabajo se convierte en lo más importante, en tu trabajo secular que en el trabajo para Cristo. Voy a hacer unas preguntas y quédate con ellas. Y espero que Dios te dé la revelación. Pero hoy yo te pregunto, ¿cuál es tu esfuerzo? ¿Qué enseñas hoy a tus hijos?
¿Qué es lo que para ti hoy es importante en tus hijos? La verdad. ¿Qué es lo que te interesaría que fueran tus hijos? La verdad. Aquí hablamos de no mentiras, ser honestos. Y hay muchos papás, de verdad me consta, hay muchos papás que sacan a sus hijos relucientes de su casa. Relucientes, perdón. Bien peinaditos, el uniforme, zapatos limpios, su mochilita y van a la escuela. Y no está mal. Pero llega un domingo, iglesia, ay, ya fuimos el domingo pasado, ¿para qué vamos? Oye, ¿trajiste la Biblia? Ay, ¿para qué que nos presten una, hombre? Yo pregunto, ¿así eres para tus hijos en la escuela? Papá, necesito estudiar inglés, me están... ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta? A ver cómo le hago, vete. Papá, necesito ir al evento de jóvenes. ¿No hay dinero? ¿Ya oraste? ¿Qué dice aquí? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. Dice Jesús, de la abundancia del corazón. Donde está tu tesoro, ahí está su corazón. Por eso pregunté, ¿realmente hoy dónde está tu corazón respecto a tus hijos? Respecto a ti mismo, ¿estás invirtiendo más en la parte eterna o en las cosas temporales? Lo dejo de tarea y vamos a levantarnos porque veo que están reflexionando mucho. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre bendito, te doy tantas gracias, Señor, por este momento de tu palabra. Gracias porque sé que soy tu hijo, mi Dios. Gracias porque tú me elegiste, tú me llamaste, tú me escogiste, tú me limpiaste, tú me salvaste, Señor. Y sé que hay un propósito divino en mi vida. Tal vez me he dejado engañar, tal vez he dejado de caminar como un buen soldado de Cristo. Tal vez he renunciado a ser tu hijo por hacer las cosas que a mí me gustan hacer. Tal vez he empeñado mi fe. Tal vez, Señor, hoy mi forma de vivir te ofende. Tal vez mis palabras no son las correctas que te den a ti la gloria. Mis inversiones están más puestas en mí que en ti. Por todo eso te pido perdón, Señor. Anhelo profundamente ponerle orden a mi vida y mis prioridades. No puedes estar recibiendo un servicio donde yo soy el protagonista. Tú eres el protagonista, tú eres el centro de este servicio, de mi vida, de mi trabajo, de mi familia, de mi casa. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Perdóname, mi Dios, si no he dado el testimonio que tú demandas y he fallado. Y no he sido digno de confianza porque te he fallado. Perdóname, Señor. Con todo mi corazón reconozco que te necesito, Señor, y que tú me llenes de tu gracia y de tu poder, porque sin ti no puedo caminar, sin ti no puedo respirar, sin ti no puedo hacer nada, porque separados de ti nada podremos hacer, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú has tocado mi corazón a través de este estudio, a través de esta palabra, Señor, tú me has confrontado. Y quiero más, yo necesito crecer más en ti. Quiero darte la gloria y quiero ser esa persona digna de confianza, ese soldado, ese buen soldado que esté hoy sufriendo penalidades por amor a ti, no por mis cosas y mis fallas o mis errores. Exáltate, Señor, glorifícate en este lugar, en todo momento. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a su semana, amados.